Buenos días, mis hermanos que nos están sintonizando en esta mañana. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de la parábola del sembrador. Si esta palabra es de bendición para ti, te voy a invitar a que la compartas, a que le des like, que te unas a nuestro canal en YouTube. Y bueno, hay que recordar esta parábola en estos momentos en los que estamos viviendo en nuestra sociedad. Es muy importante entenderla, ya que en los días de hoy, si tú te has dado cuenta de qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, pues vivimos en una sociedad donde, pues como que nos han fabricado tantas mentiras que parecen verdades, tantas ideas que hay en el día de hoy, la propaganda, las noticias falsas, solamente procurando crear más temor. ¿Te has dado cuenta que están metiendo mucho temor a la gente? Pero no estoy hablando solamente de la pandemia, o sea, esto ya ha venido por varias décadas en el cual se nos quiere programar para entender el mundo de una cierta manera, alejarnos de la palabra de Dios y proclamar pues que hay mucha gente en este mundo que al final lo que buscan es lograr sus propios objetivos y sus propios propósitos. Esa es la sociedad en la que vivimos el día de hoy, una sociedad donde cada vez se nos enseña a ser más egoístas, una sociedad donde se nos enseña que una marca es mejor que la otra, que cuesta más caro. O sea, la verdad es que en nuestra sociedad hace 100 años no era así. Eso de las marcas es pues más o menos reciente, pero todo lo que está buscando es pues crear una sociedad egoísta, una sociedad separatista, ¿verdad? Yo uso esta marca, yo soy de tal clase, yo soy diferente de ti, ¿verdad? Donde están buscando una diferenciación, pero una diferenciación que nos separa y una diferenciación un tanto egoísta. Entonces, en ese contexto en el que estamos viviendo el día de hoy, por eso es que he querido hablar acerca de esta parábola, la parábola del sembrador, que la encontramos en Mateo 13, del 1 al 9. Y vamos a leerla. Dice, Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual 60, cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Fíjate, aquí nos comienza diciendo en aquel día, en aquel día. Es importante que entendamos algunos de los puntos que van a ser mencionados aquí. El primer punto es en aquel día. El número 2, que salieron de la casa. El número 3, que se sentaron junto al mar. Vamos a reflexionar en el primero, aquel día. ¿Por qué crees que este pasaje comienza diciendo aquel día? Como si fuera un día muy relevante, ¿no? O sea, cuando pasan cosas, por ejemplo, algún terremoto, cuando la gente está hablando, dice, es que aquel día, ¿verdad? Está hablando como si hubiera sido un día muy relevante, ¿verdad? Que todo el mundo pudiera acordar, ah, sí, aquel día, sí, sí, me acuerdo. Sí, bueno, a veces no somos muy específicos cuando hablamos, ¿verdad? Pues pásame el DC, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuál DC? Pues el que está junto a la ESA, ¿no? A veces somos medios dados así para hablar, ¿verdad? Pero no, aquí no se está hablando, no está hablando en ese contexto del DC, de la DESA. Aquí está hablando en un día que era relevante para nosotros como cristianos que podamos entender. Cuando está hablando de aquel día, si tú te fijas, el pasaje anterior a este versículo que acabamos de leer, pues sería Mateo 12, del 49 al 50, y dice Jesús, y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre de los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fíjate, cosa interesante, un poco antes de que Jesús saliera a, a las orillas del mar, pues había venido su mamá, su hermana, sus hermanos a visitarlo. Hay gente que no cree que Jesús tuvo hermanos terrenales, pero aquí está bien claro en este pasaje.
donde dice, no, no, es que ellos no son. Mi hermana es el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, esa es mi familia. Muchas veces hemos sentido que nos falta familia o tenemos mucha familia, pero estamos tan lejos que nos llevamos tan mal, ¿no? Nos llevamos mejor con un vecino, este, nos llevamos mejor con alguien del trabajo que con los parientes, desgraciadamente así es. Dicen que la sangre uno no la escoge, ¿verdad? Pero bueno, aquí está siendo bien claro Jesús de que somos el parte de su familia si hacemos la voluntad del Padre, si estamos buscando el camino de Dios. Dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fíjate, por eso es importante ese día para nosotros, porque Él nos está mostrando que somos parte del reino de Dios. Por eso es importante para recordar, pues dice de aquel día, cuando entendimos que éramos parte de la familia de Dios, cuando se nos explicó claramente y sin ningún lugar a duda de que somos parte de una familia. Mira, muchos hemos encontrado en la iglesia la familia que nunca tuvimos, la familia que siempre quisimos tener, ¿verdad? Y que pues nos costaba trabajo interactuar, pero aquí vas conociendo, bueno, también hay de todo, ¿verdad? En el reino de Dios, pero estoy hablando de aquellos que realmente han sido transformados, aquellos que realmente hacen la voluntad del Padre, como bien lo dijo Jesús. Ahí sí podemos encontrar verdaderos hermanos, verdaderos familiares, ¿verdad? Yo recuerdo creciendo en la iglesia que todos nos decíamos hermano, por eso se nos quedaba con los inconversos. Ahí vale los hermanos, los hermanos. ¿Por qué? Pues porque de niños sí decíamos, hola hermano, ¿cómo está hermano? ¿Cómo está hermana? Sí, hoy en día como que hemos perdido un poquito eso en las iglesias, ¿verdad? Ya nos decimos más por el nombre. O tal vez lo hacíamos porque no nos sabíamos su nombre, ¿verdad? Pues hola hermano. Bueno, regresando aquí a nuestro pasaje, aquí queda claro de que Jesús nos está dando la bienvenida al reino de Dios, que somos su familia, y por eso dicen aquel día, y fíjate, también dice que salieron de la casa, saliendo de la casa, y eso también es algo importante recordar, porque cuando estamos en la casa, como que estamos confinados a un cierto espacio y a veces pequeño, ¿verdad? Algunos tienen casas muy grandes, pero pues la mayoría no tenemos casas tan grandes. Este, me acuerdo, me llamó mucho la atención de que algunos gringos cuando vienen aquí a México dicen, es que sus casas parecen cajas de zapatos, así nomás rectangulares o cuadradas y ya, no tienen otra imaginación ustedes. Yo les decía, no, no es que no hay imaginación, lo que pasa es que es más barato construir así, ¿verdad? Sobre todo los de Infonavit. Las casas de interés social, todas las hacen así, rectangularcitas, así chiquitas, ¿no? Entonces estamos en nuestro espacio pequeño, confinado, y qué importante es, como por ejemplo, cuando sale Jesús de la casa y sale junto al mar y ante la vastedad del océano. No sé si a ti te gusta ver la vastedad del océano, a mí me encanta ver la vastedad del océano, ver la creación de Dios, admirar la creación de Dios. A veces me gusta ir con mi familia a ver un atardecer junto al mar y admirar la creación de Dios, la vastedad. Y así salió Jesús de la confinación de esa casa, el confinamiento de esa casa, a la vastedad del reino de Dios. Y tal vez es lo que necesitamos, porque cuando estamos enfocados en las marquitas, en que tengo que hacer tal marca para que sea mejor, para hacerme diferente, lo que debe de hacerte diferente es que haces la voluntad de Dios, ¿eh? Más de que la marca de la ropa que llevas, ¿verdad? Si quisieras que la gente viera la marca, pues déjale la etiqueta, ¿no? También para que vean que es nuevo. ¿Verdad que ahí sí da vergüenza? Eso, te das cuenta que son solamente cosas que existen en nuestra cabeza, de eso de ser diferentes. Deberíamos ser diferentes, pero porque somos cambiados, transformados, renovados, nuestro entendimiento. En la semana estuve hablando con un hombre de negocios que me decía, es que es tan difícil encontrar gente temerosa de Dios. Él es un cristiano. Decía, es que se necesita gente temerosa de Dios para puestos importantes, ¿verdad? Y la verdad es que en México pareciera que es al revés. Para los puestos importantes queremos a gente malvada, ¿verdad? En nuestros gobiernos, aún en las empresas, o sea, es que es mi bolita, mi grupito, porque pues, ¿qué piensan hacer?
¿Por qué necesitan una bolita, un grupito? Pues, ¿qué tienen en mente? ¿No? Es lo primero que piensa uno. Entonces, es importante que dejemos esas cosas del mundo y que entendamos que el reino de los cielos es más grande, es más importante y sobre todo es eterno. A veces nos preocupamos tanto por cosas que son tan pasajeras, ¿verdad? Como si fuéramos a vivir aquí por siempre, ¿verdad? Es que vamos a tener el control. No, mira, la vida da tantas vueltas que la verdad es que el control o tener el control es más que nada una ilusión, porque la vida puede cambiar de golpe. Desgraciadamente así es la vida, o sea, la vida puede cambiar radicalmente. Qué importante es que entendamos las cosas en un contexto eterno, en un contexto, pues de que Dios va a hacer las cosas a su manera y no a las mías. Entonces, es importante que nos enfoquemos en el reino de Dios. Mira, Jesús se sentó junto al mar. Podía haber pensado en muchas cosas, pero se sentó junto al mar y la gente pues comenzó a juntarse, ¿ah? Comenzó a juntarse pues vemos aquí algunos símbolos, por ejemplo, el ver la vastedad del océano en ese momento, podemos entenderlo también como la vastedad del reino de Dios, porque el reino de Dios es vasto. Hay gente que a mí me da tristeza, es que yo soy de este grupito, yo soy de esta iglesia, yo soy de este movimiento, ¿no? Eso es lo que hacían los fariseos y saduceos, ¿eh? Cada quien tenía su bolita, su grupo. El reino de Dios es más grande que las denominaciones. Peleando es que tienes que estar en mi iglesia porque mi iglesia es mejor. No es la iglesia, hermano. Nosotros somos el templo. Lo importante es cómo vivimos nuestras vidas. Mira, si peleáramos para llevarnos gentes de una iglesia a otra, como para sacarlos de las llamas del infierno, este mundo sería muy diferente, ¿eh? Sería muy cambiado, ¿eh? Si nosotros pensáramos en rescatar así a la gente, ¿verdad? Pero pareciera que nos estamos peleando por llevarnos gente de una iglesia a otra. Y la verdad es que pues eso yo no lo veo en la Biblia, ¿eh? No lo veo ni en las iglesias que plantó Pablo, ni en el Nuevo Testamento, no veo nada de eso, esas divisiones. Otra vez las marcas, o sea, regresamos a lo mismo, es que yo soy de esta marca, yo soy de este grupo, y uy, la educación que tenemos aquí para los niños, no, es increíble, somos de la mejor marca. No, hermano, quítate esas ideas, son ideas mundanas con que se predique la palabra de Dios, hermano, olvídate de las tecnologías, y es que aquí tenemos luces, y es que aquí somos modernos. Este, la verdad es que a veces somos tan ridículos, ¿verdad? O sea, yo me imagino lo que diría Jesús si estuviera físicamente, así como se enojaba con los discípulos, yo pienso que también se enojaría con varios de nosotros el día de hoy, ¿verdad? Por esas maneras de pensar, ¿verdad? De creer que algo es más bueno que otro si los dos se predica la palabra de Dios. O sea, acuérdate lo que le dijo Dios a Pedro. No llames inmundo lo que yo he limpiado. O sea, no digas que es mejor una cosa que otra. Tú sé parte del reino de Dios y ve la manera en que se avance su reino y dejémonos de estarnos peleando, ¿verdad? Echándonos piedra, echándonos tierra. A veces somos tan dados esas cosas, pero ese es pensamiento mundano, no es el reino de Dios. Acuérdate que la oración de Jesús es que estuviéramos unidos, ¿verdad? Así como Él y el Padre son uno, así también que nos pudiéramos ser uno. Ese es un deseo que está en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús. Así que hay que movernos a, a entender, ¿verdad? El plan de Dios para nuestras vidas, dejar las cosas de la carne. Entonces son cosas de la carne. Esas contiendas son cosas de la carne. Yo me recuerdo cuando llegamos a predicar allá en Izcali, en Cofradía, y poníamos una carpa. Pues había gente que nos hacía menos. Ay, no es que las carpitas. Pues Jesús predicaba en el desierto. O hasta en este caso a un lado del mar, o sea, no tenía un edificio. A veces tenemos la mente tan acostumbrada a las cosas del mundo que se nos salen palabras como esas, ¿verdad? Cuando la verdad lo que importa es que Dios te cambie la vida y cambie el corazón y entendamos que su reino no es de este mundo, aunque algunos gastan tanta energía en construir un reino terrenal,
aún en el reino de Dios, no hemos terminado de entender. Y yo le pido a Dios que nos tenga paciencia, ¿verdad? Porque pues sí tenemos carne, ¿verdad? Pero no es para que nos movamos con ella. Pero fíjate, regresando a este pasaje, dice que se le juntó mucha gente y entrando a la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿A cuántos no se les antoja ir a la playa? ¿Verdad? No, hermano, con la pandemia no. Bueno, piensa así en la pandemia. ¿A poco nos antojaría estar en la playa? Ay, sí, hermano, con unos camarones. Ay, hermano, sí, con unos cangrejos, con unas almejas. No, olvídate de la comida. Bueno, sí hay gente que sigue a Jesús por la comida, ¿eh? Incluso él lo dijo. Pero vemos que a Jesús siempre se le juntaba mucha gente. Pero no todos eran del mismo tipo. Había todo tipo de personas, así como el día de hoy puedes ver todo tipo de gente que va a la iglesia y por diferentes motivaciones. Algunos porque los llevan, ¿verdad? Es que yo no quiero ir, pero mi vieja me trae, ¿no? O mi viejo me trae, o me obligan mis papás a venir, o algunos van porque pues, quieren hacer business. Desgraciadamente hay gente que piensa que la iglesia es un lugar para hacer business o para ir a pedirle a los hermanos, ¿no? A llorarles que tienen mucha necesidad y nunca hablan con el pastor, ¿verdad? Nunca hablan con los líderes. Ahí van sobre los hermanos y ya uno se entera con el tiempo, ¿no? De que los transaron. Pues hay de todo tipo de gente que va a la iglesia. No todos es porque tengan hambre y sed de justicia. Hay gente que incluso solamente van a criticar. Me acuerdo de un pastor, amigo mío en Nueva York, que estaba comprando un edificio y parte de ese edificio era la iglesia. Y decía, yo sé que algunas, a mí me dio tristeza escucharlo, pero decía, yo sé que algunas de las personas que vienen aquí a nuestra iglesia es como esos que cuando hay un incendio van, pero no porque piensen ayudar, no porque vayan a agarrar una cubeta con agua y piensen ayudar a apagar el fuego. Vienen porque quieren ver el mundo arder, ¿verdad? A mí me dio mucha tristeza escuchar eso, pero le creo que sí hay gente así. Entonces va de todo tipo de personas y también se te puede acercar igual todo tipo de personas por diferentes motivaciones. Algunos nada más van por morbo, ¿verdad? A ver qué chisme ven, a ver qué encuentran, a ver qué critican, a ver cómo sacan el rencor y el odio que traen dentro del corazón lleno de amargura. Hay gente que se acerca sinceramente, genuinamente, ¿verdad? Porque necesita escuchar la palabra de Dios, porque tiene hambre y sed, porque tiene un deseo de conocer más a Jesús, ¿verdad? Pero entonces llega de todo tipo de gente. A Jesús lo seguía todo tipo de gente y no todos se acercaban porque necesitaran perdón. Hay gente que se acerca porque sabe que necesita perdón, que necesita dejar las cargas en su corazón a un lado. Hay gente que se acerca incluso a acusar. Hay gente que se acercaba a acusarlo a Jesús. Había gente que llegaba a ponerle trampas, ¿verdad? A ver si lo podían poner en ridículo. Lo intentaron delante de los seguidores. Había gente, pues no me extrañaría que hubiera llegado gente también a vender, ¿eh? Así como fuera de las iglesias y fuera de todos los negocios, hay gente que se acerca a vender. Y adentro de las iglesias, ¿verdad? En las reuniones, terminando, hay gente que se acerca a vender, que quiere hacer business con los demás hermanos. Hay gente que se acercaba a Jesús que eran recolectores de impuestos, había gente que eran escribas, había gente que eran fariseos. Entonces vemos que pues, siempre se juntaban muchos tipos de personas, igual de hoy, que se juntan muchos tipos de personas en donde estamos reunidos los cristianos. Pero pues lo interesante aquí es de que Jesús veía la vastedad, así como la vemos la vastedad el día de hoy. En su reino hay de todo, incluso hay cizaña, ¿verdad? En su campo también hay cizaña, decía Jesús. Entonces, pero Jesús no lo detuvo nada de eso. Hay gente que se echa para atrás, ¿eh? Cuando ven que hay cizaña, cuando ven que, pues no todos siguen a Jesús de corazón y que algunos van a la iglesia por otras motivaciones. Jesús no se detuvo y aún así les enseñó a toda la vastedad, a toda la gente que lo escuchaba y sabiendo que pues había gente ahí que no era sincera, ¿verdad? Y por eso yo pienso que habló de esta parábola, porque su palabra va a ser sembrada, pero su palabra no va a caer en buena tierra en todos los casos.
en ocasiones va a caer en gente, en corazones que no están dispuestos a recibir su palabra, no están dispuestos a dejar que se multiplique, pero sin embargo la semilla cae. Porque acuérdate que el sembrador en realidad, a final de cuentas, aunque habemos gente que predicamos su palabra, el sembrador y dueño de la semilla es Dios. Entonces, esa semilla va a seguir siendo sembrada, aún en el mal camino, ¿no? Aún en la tierra mala. Ay, hermano, pues para testimonio, sino también no pueden decir que nunca supieron, ¿verdad? Él dijo, acuérdate que toda su palabra será predicada en en todos los grupos, en toda la tierra. No dice que todos van a creer, dice que tendrá que ser predicado este evangelio del reino. Entonces, no te desesperes si hay mala tierra, ¿verdad? Tú lo que debes de preocuparte es lo que hay aquí en tu corazón y si esa tierra que tú tienes en tu corazón es buena para que pueda crecer la palabra de Dios, para que puedas dar fruto, para que puedas ser bendecido, estar en el reino de Dios. Así que aquí, si continuamos con nuestro pasaje, vemos que Jesús entró a un bote, se sentó en él y comenzó a predicarle a la multitud. Algunos científicos dicen que estar así cerca del agua creaba un efecto para que lo pudieran escuchar mejor, porque ahorita que no había micrófonos en ese tiempo, no podía transmitir online como le hacemos el día de hoy muchos de nosotros. No podía hacer eso, pero Dios siempre utiliza lo que tú tienes al alcance, lo que tienes a la mano. Dios utiliza lo que estás dispuesto a entregarle a Él, así como Dios utilizaba a Moisés con su vara, que era su única posesión en esta vida. Así Dios también puede usar lo que tú tengas, sea mucho, sea poco. Lo importante es que tú estés dispuesto a ser usado, estés dispuesto a formar parte de ese reino de Dios y vamos a creer que Dios sí tiene algo para ti, que Dios tiene cosas maravillosas para ti. Fíjate, si regresamos a esta parábola y recordamos el pasaje que leímos al inicio, vemos que hay 4 tipos de terrenos. Así como te decía, hay de toda gente que se acerca a escuchar a Jesús. Pero si lo vemos en punto de vista de terrenos, de cómo está nuestro corazón, vemos que hay 4, que está el camino, que está los predegales, el tercero serían los espinos y el cuarto es la buena tierra. Fíjate, en el camino, vamos a comenzar a desglosar cada uno de ellos, en el camino. No sé, ¿tú qué es lo que piensas cuando escuchas el camino? Se cayó en el camino. Acuérdate que los caminos de ellos no eran como los de nosotros, pero en el tiempo de Jesús, Israel formaba parte del Imperio Romano. Y una cosa que tenía el Imperio Romano es que en toda la extensión y la vastedad de su reino, ellos construían caminos, los famosos caminos romanos. Y estos caminos romanos, y decían, por eso decían que todos los caminos llevaban a Roma, ¿verdad? Había razones por las cuales se decía esto. A veces nosotros andamos preguntando cómo llegar a un lugar, ahorita ya no, eso hace 10 años. Ahorita ya no, porque todos ponemos el Waze, todos ponemos el Google Maps, ¿verdad? Hoy, ¿cómo llegar? Pues mándame la ubicación, lo que decimos, ¿no? Y ya la programamos y nos lleva, y nos va diciendo los nombres de las calles. En ese tiempo era diferente. Los caminos, los romanos tenían mucho orgullo en su sistema de caminos, en los cuales los fabricaban con piedra, eran caminos de piedra. Y algunos, después de 2000 años, 2300 años, han encontrado vestigios de esos caminos, o sea, todavía han durado. No como las carreteras de hoy, ¿verdad? Que las hacen a la primera lluvia, se acaban. Deberíamos de volver a aprender, ¿verdad? A construir caminos, así como lo hacían los romanos. No nos duran tanto ya, lo hacemos más desechables. Vivimos en un mundo desechable, ¿no? También hay que ver eso, ¿eh? Y hay cristianos desechables, yo también me pregunto. A todos le queremos desechable. Ya para no lavar, muchos compramos desechables, ¿verdad? Vamos a hacer una fiesta, vamos, ¿quién trae los desechables? Yo traigo eso, yo traigo los desechables. Estamos acostumbrados a las cosas desechables, los carros son desechables, los caminos son desechables, y pues desgraciadamente, pues también hay gente en la iglesia desechable. No voy a continuar hablando de ese tema, esa es otra predicación. Estamos hablando del sembrador. Entonces, si regresamos a este pasaje,
y recordamos acerca del camino. El camino no era desechable, el de los romanos, eran caminos que eran para durar cientos de años. En esos caminos, si caía semilla, pues esa semilla no iba a pasar nada con ella, o sea, se cayó sobre la roca. La roca que estaba cerrada no iba a producir fruto. Entonces, por eso es que decía que llegaban las aves y las comían. Fíjate, aún en los pedregales y en los pinos salió algo, ¿verdad? Pero en el camino no. Y así hay gente, que le hablas de la palabra de Dios, no produce nada, ningún efecto en su vida. Entonces, es importante que permitamos que Dios ablande en nuestra vida, ¿verdad? Que todos los problemas que hemos tenido, porque eso es lo que pasa con los problemas, con las situaciones difíciles, ¿sabes? Como que se nos va endureciendo el corazón y se nos va haciendo como el camino romano, ¿verdad? Difícil de destruir, ¿verdad? Es que tengo que ser duro por la vida, tengo que ser duro y cerrar mi corazón para que no me dañen. No, mi hermano, no hemos sido llamados a ser de corazón duro, duros de cerviz, así es como decía la Biblia, ¿no? Dios no quiere eso en nuestras vidas, no permitamos que las cosas que nos han pasado en nuestro caminar en esta vida nos cambien de una manera que eh, pues ya somos insensibles, porque esa es la verdad. O sea, ¿cómo es posible que alguien, el creador del universo, llegue en sus palabras, se le mencione sus palabras y sean insensibles? No produzcan ningún fruto y lleven las aves, se lo comen. La verdad es que no podemos permitir que a nosotros nos pase eso. Y si hemos sido endurecidos, pues es el tiempo de pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname. No voy a permitir que las situaciones de la vida definan cómo voy a ser, siendo que tú tienes un plan para mí. Entonces vemos que hay mucha gente que ha sido dañada en su corazón y ha sido tan duro que ya no sienten nada aun cuando escuchan la palabra de Dios. Esto es algo triste, pero es una realidad. Hay gente que no reacciona ante la palabra de Dios. Hay gente que lo ve como un negocio y dicen, es que es negocio, es que viven de sus ovejas, es que lo hacen porque quieren dinero, como si Dios realmente ocupara algo de ti, ¿no? Y como si ellos dieran algo, o sea, para empezar, ¿no? Como si ellos dieran un centavo, ¿no? Eh, Me acuerdo de una frase que escuché de joven que a una persona envidiosa le dijeron, hasta lo que no se come le hace daño. Yo me quedé pensando, caray, pues, está curioso, ¿no? A uno que no comió le hace daño. Hay gente así, que aunque lo que no se come se hace daño, ellos no ponen un centavo a las iglesias, pero ¿cómo critican? Es que el dinero, como si dieran un centavo, ¿no? Es gente endurecida de su corazón. Y la segunda es los pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó, pero no había profundidad en la tierra. Y salido el sol, se quemó porque no tenía raíz. Fíjate, ¿qué es lo que hace la raíz? La raíz es que va entrando sobre la tierra hasta llegar a donde hay corrientes de agua subterráneas. Y por eso es que tú ves árboles allá afuera, tú ves árboles en los cerros, ves que nadie los está regando, ¿ah? No, nadie les está echando agua. Pues ellos, esos árboles, viven porque sus raíces crecieron hasta que encontraron fuentes de aguas, ¿verdad? Y por eso es que pues, tú los ves verdes, ¿verdad? Y están bien esos árboles porque su raíz tiene profundidad. Y así hay gente que no tiene profundidad la palabra de Dios porque se distraen por cualquier cosa, ¿no? O sea, por eso hay gente, cristianos, gente en las iglesias, que aún han estado muchos años en las iglesias y terminan después con sectas. ¿Por qué? Pues porque no había profundidad en esa raíz, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no le dieron el tiempo para leer la palabra de Dios, porque son cristianos que oran solamente en las comidas, ¿verdad? Sus oraciones de 1 minuto, sus oraciones de 2 minutos, y no hay realmente un compromiso con el reino de Dios. Y mucha gente está en esa situación donde son emociones, donde se hacen eventos donde mucha gente acepta a Jesús, se arrepiente, pero no hay profundidad en su corazón.
Y hay gente que sí recibe de una manera diferente. Acuérdate lo que dice el Evangelio según San Juan 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque a veces no dejamos que Dios penetre ese corazón endurecido que llegamos a tener, ¿verdad? El tercer tipo es que cayó en espinos. Y dice que los espinos crecieron y la ahogaron, ¿verdad? Porque sí comenzamos a ir a la iglesia. Es gente que comienza a ir a la iglesia, gente que se comienza a motivar, gente que se siente bendecida, ¿verdad? De recibir el reino de Dios. Pero hay cosas en el entorno. Ven cosas en la iglesia, ven cosas en el líder que no es perfecto y comienzan a dejar que esas cosas les estorben para seguir creciendo y se alejan. Y se alejan diciendo, es que necesito la iglesia perfecta, necesito tener el pastor perfecto. Hermanos, eso lo vas a tener en el cielo. La iglesia perfecta, desde que tú pusiste el primer pie en ella, ya no puede ser perfecta, porque Dios también tiene que trabajar en ti y tú también cometes errores. No estoy diciendo que no hay cosas que sí pasan en algunas iglesias, no estoy diciendo eso, estoy hablando de cómo nosotros permitimos que nos afecten y nos extraviamos, ¿verdad? Y por eso comenzamos a buscar la iglesia perfecta en este mundo imperfecto. Y eso no existe. En este mundo no. La perfección solamente la vas a encontrar en el cielo. Entonces vemos que también hay gente que, vamos, aún con Jesús tuvieron problemas. Acuérdate cuando Jesús regresó a su pueblo natal. Esto lo vemos en Marcos 6:3, donde dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y dice que se escandalizaron de él. Y es que él predicaba el amor de Dios y decía, es que yo vine del cielo. O sea, como que era cosa que les hacía cortocircuito en la cabeza, así como hay gente que les hace cortocircuito el día de hoy, ¿eh? Y dice que se ofendieron, se escandalizaban, ¿verdad? En otras palabras, estaban ofendidos de Jesús y sabes que Jesús no pudo hacer milagros en ellos. Así como mucha gente en las iglesias no pueden ver un milagro de Dios porque no tienen fe para creer que Dios lo puede hacer, porque ya los convenció los espinos, toda la situación que los rodea, los convencieron los espinos, pues, que no se puede, ¿verdad? Y se escandalizaban de Jesús. Bueno, si se escandalizaban de Jesús, ¿qué puede esperar de mí? ¿Qué puede esperar la gente de tierra? Si de Jesús se escandalizaron y Jesús no pudo hacer milagros en ellos porque no creían. Qué importante es que enfoquemos nuestros ojos en Jesús. Fíjate, Jesús dice la Biblia que no pudo hacer ahí ningún milagro y salvo que sanó unos pocos enfermos y poniendo sobre ellos las manos. ¿Y sabes qué fue lo que pasó con Jesús? Que estaba asombrado por la incredulidad. Y dice que recorrió las aldeas de alrededor enseñando. Qué difícil es cuando somos tan incrédulos y nuestro corazón se vuelve tan duro que ni Jesús mismo puede hacer milagros en nuestra vida. Eso es lo que hacen los espinos, hermana. No permitamos que nuestros corazones se llenen de espinos. Es que yo vi a fulanito, es que el pastor fulanito hizo tal cosa, es que el hermano futanito, y volteando a ver los espinos me ahogan. No te digo que no pasan cosas, lo que estoy diciendo es cómo reaccionamos ante estas situaciones difíciles. El último tipo de terreno que vemos es la tierra buena. Y dice que la tierra buena sí dio fruto, dio un buen fruto. No permitas que se junten espinos a tu alrededor. Arráncalos, permite que Dios los arranque de tu corazón, aunque tú hayas sido la persona lastimada. Mira, los espinos no son los lastimados. Lo lastimado es la plantita que está creciendo, ¿verdad? Esa es la que se lastima. Entonces no permitas que te lastimen a ti los espinos. Acuérdate que la buena tierra es la que da fruto. Y fíjate, no sé si tú has tenido algún familiar o tú has estado involucrado en la agricultura, pero si tú has tenido familiares cercanos en la agricultura y si alguna vez te has preguntado cómo le hacen para volver a sembrar, fíjate que ellos seleccionan la semilla, no es cualquier semilla la que ellos utilizan
Para sembrar, por ejemplo, frijol, para sembrar el frijol es una semilla selecta, ¿eh? Y preparada y apartada. La que no está tan buena, esa es la que te dan para que te comas, ¿eh? Los frijolitos que luego te preparas, no fue de la semilla selecta. La semilla selecta es la que se utiliza para volver a sembrar. Se selecciona con mucho cuidado, se separa del resto de las semillas y se guarda y se preserva en un lugar especial para la temporada, otra vez que se va a volver a sembrar. Entonces, esto es importante entenderlo, porque también la palabra de Dios, de todas las palabras que hay en el mundo, de todas las palabras que has escuchado, lo que ves en la palabra de Dios ha sido semilla que ha sido selectamente separada. La palabra de Dios se ha escrito por proceso de varios miles de años, inspiradas por el Espíritu Santo, pero es una semilla que ha sido selecta para producir un fruto especial en tu vida. Y yo le doy gracias a Dios porque se tomó el tiempo para separar esa semilla, para prepararla, para que estuviera lista para producir un buen fruto en tu vida. Yo le doy gracias a Dios porque Él se ha dado el tiempo por miles de años para apartar esa semilla, para que tú y yo tengamos la palabra de Dios completa el día de hoy y podamos ser parte de ese proceso de sembrarla, en lugar de estar pensando, es que aquel, es que el espino. No, hermano, te invito a que dejemos todo eso a un lado y pensemos en ese proceso selecto de la palabra de Dios, para que nosotros seamos parte de ese proceso y vayamos a sembrar esa semilla. Y sobre todo en esos tiempos difíciles hay que sembrar la semilla de Dios, que hay esperanza. Ora por los enfermos. Esos son tiempos de oportunidad. Comparte este video. Son tiempos de oportunidad para que la gente conozca el amor de Dios, para que escuchen la verdad del Evangelio. Así que yo te invito a que oremos en esta mañana, pidiéndole a esto a Dios que nosotros seamos parte de ese proceso y que su semilla produzca un buen fruto en nuestra vida. Cierra tus ojos. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, porque hemos sido seleccionados, Señor. Nosotros somos parte, Señor, de ese proceso, de ese plan eterno de alcanzar, Señor, a los perdidos. Y te agradecemos, Señor, porque tú apartaste tu palabra a través de miles de años, Señor, para producir un buen fruto en nuestras vidas, Señor. Y no vamos a permitir, Señor, que ese fruto seleccionado, esa semilla seleccionada, no produzca un buen fruto en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que en este momento sanes mi corazón, Señor, que tú quites, Señor, las raíces de amargura, los espinos, todo aquello que hubiera podido, Señor, apartarme de tu reino, Señor. Yo, Señor, te pido perdón si he permitido que esos pensamientos entren a mi corazón y a mi mente, Señor, y te pido, Señor, que mi corazón esté listo y preparado, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y por aquellos en los cuales en esta semana les voy a hablar de ti, les voy a compartir este video, Señor, que también sus corazones estén preparados, Señor, para recibirlo y producir un fruto, Señor, al 30, 60 y 100 por uno, Señor. Multiplica, Señor, tu bendición en nuestras vidas, Señor. Y por aquellos que no tienen trabajo, te pedimos que tú les proveas, Señor, que abras las ventanas de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Y síguenos sintonizando.